Bien, bienvenidos a todos. Qué gozo y qué alegría estar en la iglesia alabando al Señor. Hoy me he enterado de que me ducharon. No sabía que me habían duchado. Y doy gracias a todos, a los hermanos, por cómo como familia en general nos estáis bendiciendo tanto. A mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre. Gracias también a mi madre porque es un ejemplo de hospitalidad, de cariño y el Señor pues siga bendiciéndote. Y que esta iglesia sirva para tu edificación, tu bendición y que puedas seguir siendo también de edificación para otros. Es un honor, no es fácil pastorear a la familia, pero es una bendición muy grande. Esa es la oración de todos, ¿no? Todas las personas queremos que nuestra familia esté a los pies de Cristo. Así que cuando está la familia a los pies de Cristo, no te quejes, disfrútalo. Pásalo mal en algunos momentos, claro que sí, pero disfrútalo. Bien, hoy vamos a exponer el último pasaje de la segunda epístola que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Recordemos que Pablo escribió esta carta para equipar a su discípulo Timoteo para el ministerio. Timoteo estaba en Éfeso y tenía que ser preparado. Y vemos en la carta, en las dos cartas que Pablo le escribe, que Timoteo era un hombre tímido, un hombre con tendencia a huir del conflicto, y era un hombre emocionalmente sensible. Y Pablo quería instruir a ese joven pastor para que pudiera hacer la obra del Señor en un mundo que se opone a Dios, en un mundo difícil, en un mundo en el que hay una guerra espiritual, en el que debemos librar esa buena batalla. El apóstol Pablo estaba al final de su vida esperando a ser ejecutado por ser fiel al Señor, por ser fiel al Evangelio. Y el apóstol había peleado esa buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Y Timoteo también debía prepararse para la batalla que supone la vida cristiana, tanto en tu vida personal como en el ministerio. Y entonces ahí van las últimas palabras que probablemente Pablo escribió antes de su muerte. Las hemos leído en catalán, permitidme que las leamos también en castellano, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 22. Dice la palabra del Señor. Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Cresciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos permitas comprender la grandeza, la hermosura, la profundidad que hay en estas palabras que tú también inspiraste para nuestra edificación. Te pido, Señor, que nos alumbres y que nos enseñes, que nos acerques a ti por medio de tu santo y bendito Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. En la vida es inevitable que experimentemos decepciones. Somos pecadores y todos podemos decepcionarnos los unos a los otros. Decepciones con la familia, decepciones en el trabajo, decepciones incluso con uno mismo, decepciones en la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia decepciona? Decepciones en el ministerio. Las decepciones en este mundo son inevitables.
En primer lugar, porque a veces nosotros mismos tenemos expectativas equivocadas, a veces esperamos algo de los demás o que no es correcto o que está un poco desproporcionado, pero también son inevitables porque las personas fallamos y nos hacemos daño. Y la pregunta que vamos a tratar de responder en esta predicación es, ¿qué debo hacer cuando me decepcionan? ¿Qué debo hacer cuando me decepcionan? Y el primer punto, en base a la respuesta a esta pregunta, es, reconoce tus decepciones. ¿Qué debo hacer cuando me decepcionan? Pues lo primero, reconoce tus decepciones. Pablo había sido profundamente decepcionado en su ministerio y lo primero que hace es reconocerlo sin tapujos. Ahora, no solamente lo reconoce, sino que su forma de responder a ello nos enseña mucho acerca de cómo afrontar las decepciones. Por ejemplo, dice que Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En el versículo 10 encontramos esa decepción. Ahora bien, Demas había sido compañero de Pablo en el ministerio. Había estado sirviendo con él en la iglesia. Pablo incluso lo nombra cuando saluda a los hermanos en la carta que escribe a los colosenses. Habla de Demas. Y también cuando le escribe a Filemón, nombra a Demas. Demas no era un cualquiera, no era alguien sin importancia. Se trataba de un compañero de milicia del apóstol. Era un amigo, era un colaborador de Pablo. Sin embargo, ahora que Pablo estaba al final de sus días, ahora que estaba esperando la muerte, Demas le había abandonado. Lo que el texto parece sugerir es que Demas había abandonado la fe cristiana, se había dado al mundo, había amado más a este mundo. No sabemos los motivos, no sabemos lo que pasó. Si fue por miedo, porque se bajó del carro, porque por los placeres lo embaucaron. Pero sí sabemos que Demas había amado más al mundo que a Cristo y había desertado de la fe, incluso se había marchado a otra ciudad. Y eso debe ser un golpe muy duro. Que un compañero tuyo, con el que has trabajado en el ministerio, alguien a quien le has depositado cierta confianza, con quien has estado codo con codo, acabe abandonando la fe. Imagino las conversaciones que tuvieron antes de que eso ocurriera. Y Pablo dándose cuenta que Demas no era lo que parecía ser. Y que te acabe dejando tirado en el peor momento. Ahora, esto nos enseña que estas cosas pueden pasar. Es posible que una persona en la que confías, alguien con quien has trabajado, que ha sido incluso discípulo tuyo, a quien has amado, con quien te has entregado, acabe abandonándote o incluso acabe traicionándote. Y Pablo reconoce que eso le ha decepcionado. Probablemente lamenta la decisión de Demas. Sin embargo, no se toma lo que ha ocurrido como una ofensa personal. No desprecia a Demas, no se muestra enfadado con él, simplemente expone una realidad que le duele. Demas me ha desamparado. Ahora, el caso de Demas contrasta mucho con el caso de Marcos. En el versículo 11, en la segunda parte, Pablo dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos es el hombre que había acompañado en el primer viaje misionero a Pablo, pero causando muchos problemas, porque al parecer en algún momento Marcos se echó para atrás en ese viaje misionero y había causado muchos problemas logísticos. Era muy complicado que alguien decidiera en mitad del proyecto echarse para atrás. Y entonces, en un segundo viaje, Bernabé quería traer a Marcos con él y Pablo no estaba de acuerdo. Entonces hubo una discusión entre Bernabé y Pablo en este sentido. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15, de versículos 37 al 39. Y al final, Pablo no se fiaba de Marcos. Dice, no, mejor que no. Y Bernabé, no, sí, tal. Y hubo un desacuerdo. Hasta tal punto que Bernabé al final acabó yéndose con Marcos a la misión y Pablo se fue con Silas. Y me imagino que en ese momento Pablo había vivido una decepción muy grande con Marcos para que Pablo hubiera tomado esa decisión de no querer que le acompañara. Sin embargo, ahora Pablo explícitamente le pide a Timoteo que lo lleve a Roma, porque él es útil para el ministerio. Pablo supo reconocer que ese tal Marcos había cambiado, había madurado y su actitud hacia él también cambió. Así que Pablo no le cerró la puerta para siempre, no le tuvo en cuenta sus errores o sus fracasos del pasado. Pablo no fue rencoroso con Marcos, sino que le dio otra oportunidad y supo restablecer esa relación con alguien que en el pasado tal vez le había decepcionado mucho. Pablo también enfrenta otro tipo de decepciones cuando habla de un tal Alejandro, el calderero.
Versículo 14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es más, le dice a Timoteo en el versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En este caso Pablo habla de alguien que activamente se ha opuesto a su ministerio y le había causado muchos males. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo menciona a este hombre de forma explícita? Porque aquí lo que está diciendo Pablo es, se ha opuesto a nuestras palabras, pero hombre, Pablo, estás en la cárcel porque el imperio se opone a tus palabras. Mucha gente se habría opuesto a sus palabras. ¿Por qué Pablo menciona a ese tal Alejandro? Bueno, el contexto parece sugerir que se trataba de alguien que había empezado en la iglesia. Alguien que había estado dentro, pero con el tiempo es posible que se hubiera desviado y se había convertido en un enemigo del Evangelio. Se trataba de un traidor que se había opuesto desde dentro de la iglesia, causando muchos problemas al ministerio de Pablo. Y eso también nos enseña que es posible que haya personas que están en la iglesia y a las que les damos cierta confianza y cierto lugar, que acaben traicionándonos y haciéndonos daño. Personas que parece que son de Dios, pero al final acaban clavándonos el puñal por la espalda. Eso puede ser que ocurra. Y Pablo reconoce eso y además advierte a Timoteo de que vaya con cuidado con esa persona. Ahora, lo que hace Pablo aquí no es murmurar contra Alejandro. No es murmurar en primer lugar porque lo que dice Pablo es verdad. Y en segundo lugar porque lo que hace Pablo lo hace para el bien de la iglesia. Es un comentario benigno que busca edificar la iglesia. Lo dice para prevenir a Timoteo de alguien que objetivamente era peligroso para la iglesia del Señor. Hay una diferencia entre la murmuración y la responsabilidad ministerial. Hermanos, los pastores tenemos la responsabilidad de cuidar a la iglesia de los lobos. Y a veces para hacer eso hay que hablar con claridad. Yo tengo que ser claro, muchas veces al hablar de gente, con mucha prudencia, con mucha oración, con mucho tacto, con mucha cautela. Pero hay que ser claros, por amor a la gente, por amor a la iglesia. Hablar de personas que tal vez puedan hacer daño. Ahora, Pablo no se quiere vengar de ese hombre ni le desea ningún mal. Es probable que parte de su encarcelamiento o de las condiciones complicadas de su encarcelamiento tengan que ver con la obra malvada de Alejandro, pero él no se muestra rencoroso ni vengativo. Lo que hace Pablo es dejar al Señor que se encargue de darle el pago que le corresponde a cada uno. Pablo mismo en el capítulo 12 de la Epístola a Romanos, en el versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que el apóstol no se toma la justicia por su cuenta, sino que le deja esa causa al Señor. El Señor sabe. Yo no soy juez, yo no voy a vengarme, el Señor le pague a cada uno conforme a sus obras. Yo descanso en Él. Y por último, hablando de decepciones en este pasaje, Pablo tal vez enfrenta la peor de las decepciones que uno puede experimentar. Y es ver que todos los que están a tu alrededor te abandonan en el peor momento. En el versículo 16 dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo estaba en la cárcel y había pasado un proceso judicial que había en Roma antes de su sentencia. Y por lo visto, la primera vez que tuvo que ir a defenderse ante los tribunales, todas las personas que podrían haberle ayudado, tal vez testificando a su favor, ayudándole de forma administrativa, pues todas esas personas le habían dejado solo, sin ayuda, sin ánimo, sin apoyo. Ese hombre que se había recorrido el mundo entero para predicar a Cristo, ese anciano que había dado tanto por tantas personas, ese hombre ahora débil y desgastado a causa de haberse entregado por completo por amor a las almas, ahora estaba solo en el peor de los momentos. ¿Y qué hace Pablo? Lo que hace Pablo es desear el perdón y la misericordia para ellos. Dice: no les sea tomado en cuenta. Pablo reconoce su decepción, pero no le desea ningún mal a las personas que les ha decepcionado, sino que desea gracia y misericordia para ellos.
En este pasaje Pablo nos enseña mucho acerca de cómo debemos reconocer y cómo debemos reaccionar ante las decepciones que nos presenta la vida. Y creo que todos debemos aprender mucho de esto, porque todos vamos a ser, como hemos dicho al principio, muy decepcionados. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, o que te hago yo a ti, es cómo estás enfrentando las decepciones. ¿Cómo te enfrentas a los demás? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien del que esperas mucho, del que has oído muchas promesas, te falla? ¿Le cambias el trato? ¿Te lo tomas como un ataque personal? ¿O cómo reaccionas a los Marcos, personas que te fallaron en el pasado, pero ahora tal vez muestran otra actitud? Pregúntate, ¿sabes dar otra oportunidad? ¿O eres de las personas, como algunos dicen, que perdono pero no olvido? No, si no olvidas, no perdonas. ¿O cómo reaccionas a los caldereros, a los Alejandros? Personas que te traicionan, que te hacen daño de manera activa, personas que van a por ti, por lo que sea, por envidia, por celos, porque tienen deseo de protagonismo, o simplemente porque creen que tú estás equivocado y están emprendiendo una cruzada a las que creen que están haciendo el bien, pero te están haciendo daño. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te traiciona, cuando alguien te hace daño? La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar al Señor la causa o te quieres vengar en tu corazón? Y cuidado, porque el corazón es engañoso. Todo vengativo proclama tener paz en su corazón. Cuidado cuando tú te dices a ti mismo, no, yo tengo paz. ¿Seguro? No, estoy todo bien, no hay problema. Ojalá se muera, pero todo bien. Hermanos, tal vez estás tomando tu venganza albergando malos deseos en tu corazón, o ridiculizando a esa persona, o simplemente hablando mal de esa persona, aunque sea de forma sutil, ignorándole. ¿Hay paz en tu corazón realmente hacia los que te han traicionado? ¿Le dejas esa causa al Señor? Y por último, ¿cómo reaccionas ante la soledad? Cuando alguien que podría y tú crees que debería ayudarte te deja tirado en el peor momento. ¿Perdonas y le deseas el bien? Yo creo que todos debemos examinar nuestros corazones en este sentido y ver cómo estamos reaccionando ante las decepciones que nos plantea la vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus amigos o el ministerio en este caso. Puede que algunas decepciones que hayan experimentado hayan conseguido que salga algo malo de ti. Y ahora es posible que estés pensando que hay algunas cosas que no están bien en tu corazón. O tal vez hay algún tema que no está del todo zanjado y la pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer cuando me enfrento a las decepciones? Vale, hay cosas que tal vez no están del todo bien, pero ¿qué hago? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que nos va a tratar de dar más luz a este punto, y es, reconoce tus necesidades. Este pasaje no es solamente un reconocimiento profundo de las decepciones que había experimentado Pablo, también es un hermoso y humilde reconocimiento de sus necesidades. De hecho, este pasaje que estamos exponiendo empieza así en el versículo 9. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme. El verbo procura, en el original, es más bien haz todo lo que puedas, haz todo cuanto esté en tu mano, de forma urgente, para venir a verme. Timoteo, ven, por favor. ¿Y por qué razón Pablo le pide eso a Timoteo? Pues porque Pablo estaba necesitado de su amigo. Y estaba necesitado porque Demas le había desamparado, Alejandro le había traicionado, todos lo habían dejado solo en el peor momento. De hecho, Pablo en el versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Después nombra a algunas otras personas. Y no es que Pablo estuviera absolutamente sin nadie, sino que de todas las personas que él esperaba que estuvieran con él, solamente había quedado Lucas. No estaba desmereciendo a Lucas, simplemente estaba reconociendo que se sentía decepcionado y necesitado.
Y por esa razón Pablo reconoce su falta de compañía, su falta de ayuda en el ministerio. Procura venir pronto a verme, Timoteo. Hermanos, no es malo reconocer que uno tiene necesidades. No somos, hermanos, no somos superhombres. Hermanas, no sois supermujeres. Somos hombres y mujeres débiles y frágiles y tenemos necesidades. Todos necesitamos compañía. Personas con las que conversar, con las que llorar, con las que abrirnos. Necesitamos amigos con los que compartir nuestras cargas y reconocerlo es bueno. De hecho, en este pasaje Pablo lo reconoce 2 veces. En el versículo 21 vuelve a decir, Timoteo, procura venir antes del invierno. Qué importante es cultivar la amistad cristiana. En esta iglesia estamos tratando de hacer mucho énfasis en las relaciones de discipulado. No tanto como algo formal, que está bien, sino como una realidad orgánica en la que los unos y los otros aprendemos a amarnos a pesar de nuestras diferencias porque nos une Cristo y queremos hacernos y ayudarnos a crecer en el Señor. Algo tan sencillo como lo que presentaba antes mi madre, invitarnos a comer a casa, a conocernos. El Señor nos va a dar muchas sorpresas con eso, porque gente con la que crees que no vas a congeniar, te va a sorprender. Y de esa apertura de corazón, que surjan amistades. Ahí, claro, hay afinidad, unos más con una persona que con otra, pero qué importante es tener amigos. Yo quiero que te hagas una pregunta, ¿quiénes son tus amigos? ¿Tienes amigos? ¿Tienes gente con la que realmente poder decir, te necesito ahora mismo, procura venir pronto a verme? Me siento mal, estoy solo, estoy luchando con un pecado, me siento abandonado, lo que sea. Con los que compartir victorias. Qué importante es cultivar la amistad en el Señor. Y Pablo no solamente reconoce que está necesitado de compañía y de ayuda ministerial ante las decepciones, también reconoce que necesita cosas materiales para su cuidado físico y para su cuidado espiritual. Mira el versículo 13, lo que dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Más pronto, por lo que dice en el versículo 21, ¿no? Procura venir antes del invierno. Parece que pronto iba a llegar el invierno y en Roma en invierno hace frío. Ahora hace frío y hace 2000 años también hacía frío. Y más si estás en una mazmorra, en una cárcel húmeda, preso. Pablo sabía que iba a necesitar abrigarse. Algo tan sencillo como eso. Hermanos, pidamos humildemente las cosas que necesitamos. Y a veces nos cuesta tanto pedir. Yo sé que hay cierto espacio para la prudencia. Claro que sí. No queremos ser caraduras y está bien. Pero a veces nos cuesta tanto pedir lo que necesitamos. Y ¿sabes qué? Esperamos que los demás se den cuenta. Y si no se dan cuenta, entonces, otra decepción. Tú imagínate a Pablo ahí escribiendo y pensando, a ver si Timoteo se da cuenta de que voy a pasar frío. Mejor no le digo lo de la capa, a ver si me la trae. A ver si me quiere tanto. Y si Timoteo no me la trae, entonces me enfado. Me decepciono. Y cargo contra Timoteo. Vaya amigo es Timoteo, que no me trae la capa. Es ridículo, ¿verdad? Pero es que a veces actuamos así. Y eso es síntoma de un corazón herido. Y un corazón necesitado de amor, que está gritando a voces, quiero ser amado. Pero también es síntoma de un corazón orgulloso que no quiere manifestar sus necesidades y pretende que los demás cumplan con sus expectativas de afecto. Hermanos, si tenemos alguna necesidad material o afectiva, pidámosla, pídela. No pases frío en ninguna de tus necesidades. Fíjate cómo Pablo también pide libros, mayormente los pergaminos. No sabemos muy bien cuál era el contenido de esos libros o pergaminos. Pero lo curioso es que, aunque van a ejecutarlo pronto, Pablo está pidiendo para sus necesidades del alma. Él sabe que necesita seguir dedicándose al estudio, a su vida devocional, porque es una necesidad para el creyente, hasta el final, vivir alimentándote espiritualmente. Y Pablo también pide acerca de eso. Timoteo, necesito abrigarme,
necesito estudiar, tengo necesidades. Ahora, para reconocer nuestras necesidades y pedir hace falta humildad. Y hay personas que prefieren esconderse tras el orgullo y tras el cinismo a reconocer que están heridas, que están decepcionadas y que tienen necesidades. Hay personas que ante las decepciones de la vida toman una actitud cínica, fingen que no les importa o que ya lo tienen superado, pero en el fondo de su corazón hay una raíz de amargura que les hace distantes y que les hace cínicos ante su dolor. Personas que se ponen una coraza y que viven con una barrera emocional tratando de aparentar que son fuertes, que ya no les afecta nada, pero en realidad lo que les ocurre es que están profundamente decepcionados y heridos y no quieren reconocerlo. Y entonces se vuelven ásperos, se vuelven amargados, cínicos. Y cuando se van haciendo mayores es peor, porque se vuelven resabiados. Y apelan a su edad y a su experiencia para justificar su amargura. Incluso les molesta la alegría, el optimismo, la frescura, la ilusión, la bondad, la ingenuidad de las personas jóvenes que tienen ilusiones. Y dicen cosas como, eso es porque eres muy joven. Ya te darás cuenta de cómo funciona la vida. Ya verás cuando tengas mi edad. Personas que han perdido la frescura en el corazón y se han entregado a la amargura que produce la triste realidad de que en este mundo vamos a ser profundamente decepcionados. Personas que han vivido decepciones, están heridas y ahora su corazón se ha vuelto duro. Un pastor amigo me dijo, experimentado, me dijo, el ministerio es duro. Procura que tu piel se vuelva cada vez más gruesa, pero tu corazón cada vez más fino. No permitas que cuando tu piel se haga dura, también lo haga tu corazón. Eso es madurez espiritual. Estas personas no saben lidiar con las decepciones, no saben reconocer su dolor y sus necesidades. La pregunta que te hago, ¿has conocido a alguien así? Y también pregúntate, ¿eres tú en algún sentido así? Pero cuidado, porque también están los del otro extremo. Personas que están todo el tiempo autocomplaciéndose. Personas que ponen mucho énfasis en lo mal que lo han pasado, en lo mucho que han sufrido, en las decepciones tan grandes que han experimentado, y entonces canalizan su insatisfacción, su amargura y su dolor en una excesiva dependencia hacia los demás. No paran de pedir, no paran de exigir, y se vuelven unos chupópteros, unos vampiros espirituales. Es agotador. Y entonces pretenden que haya otras personas que las sostengan en su dolor, en su resentimiento, en su amargura. ¿Has conocido a alguien así también? Pregunta, hazte esta pregunta. ¿Soy yo un poco así? Son dos manifestaciones distintas del orgullo que producen las decepciones inevitables de la vida. Por un lado está el orgullo del que no reconoce su necesidad, se vuelve cínico y resabiado. Por otro lado está el orgullo del que vive reconociendo su dolor y necesitando que todo el rato todos estén atentos a su amargura y satisfaciendo sus afectos. Y la realidad es que todos nosotros podemos caer en este tipo de actitudes. Actitudes pecaminosas que brotan de un corazón herido y decepcionado. La pregunta que pretende responder esta predicación es ¿qué debo hacer cuando me decepcionan? Y aunque es cierto que es importante saber reconocer nuestras decepciones y nuestras necesidades, la verdad es que no podremos lidiar correctamente con este asunto hasta que no reconozcamos lo más importante. Reconoce tus decepciones, reconoce tus necesidades, pero lo más importante es, el punto número 3, reconoce la fidelidad del Señor. Versículo 17. Todo esta vorágine de decepción le lleva a decir a Pablo en el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Mira, Pablo había sido profundamente decepcionado. Y Pablo lo reconoce. Y reconoce sus necesidades, tanto espirituales, emocionales, incluso las materiales. Pero Pablo puede mantener una actitud correcta en todo este proceso porque tiene claro que el Señor es el que está a su lado.
Cuando todos le abandonaron en su primera audiencia de juicio, Pablo tiene claro que el Señor estuvo a su lado fortaleciéndole, cuidándole, sustentándole, y en esa ocasión, fíjate que el Señor lo libró de la muerte. Ahora, esto nos enseña, hermanos, que si somos sus hijos, si realmente eres un hijo o una hija de Dios, es posible que experimentes sufrimiento y decepciones en tu vida, evidentemente que sí. Pero en todas las situaciones debemos recordar que si realmente somos sus hijos, Dios está con nosotros. Él está contigo. Él no te dejará ni te desamparará porque Dios siempre permanece fiel. Ahora fíjate la razón por la que Pablo entiende que Dios lo libró de la muerte. En esa ocasión fui librado de la boca del león, de la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? 17. Versículo 17, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Fíjate cómo Pablo tenía claro que el propósito de su vida era servir al Señor. No era ser librado de la muerte porque sí, había un propósito celestial. De hecho, el mismo Pablo, cuando está escribiendo esto, confiesa un poco antes, lo vimos la semana pasada, que él iba a morir. Ahí me libró, pero ahora ya estoy a punto de morir. Y Pablo mismo, en otros pasajes, habla de que casi que prefiere ya estar con Dios. Para Pablo no es un problema la muerte. Mira lo que le dice a los filipenses, en el capítulo 2, del 19 al 26. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está a punto de ser también muerto, ¿no? De que lo maten, pero dice, estáis orando, el Espíritu Santo está guiándome para que yo no muera y sé que voy a ser liberado, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Da igual, yo voy a servir al Señor, Cristo va a ser glorificado en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿veis? La obra es lo que le importa. Si me quedo aquí, que sea para el bien del Evangelio, del avance del reino. Si es para eso, pues entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Las dos cosas me interesan. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y confiado, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mira, a Pablo no le preocupaba morir. Lo que le preocupaba a este hombre era perder su comunión con el Señor, era perder la visión de cuál era su propósito en este mundo. Y en eso Pablo estaba convencido de que Dios siempre había estado con él, ayudándole y dándole fuerzas. De hecho, Pablo ahora estaba reconociendo, voy a morir, voy a la muerte. Y sabiendo que iba a morir, dice en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Entonces, Pablo, si tú te vas a morir, ¿cómo Dios te va a librar de toda obra mala? La obra mala no puede ser la muerte, ni el martirio, ni su ejecución. Lo que Pablo quería era ser preservado no para este mundo, sino para ese reino celestial que tanto anhelaba. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo y en el cielo, porque Pablo deseaba estar en ese reino celestial más que nada en este mundo. Por tanto, la obra mala es cualquier cosa que le hiciera perder la visión de su propósito, que le hiciera perder su comunión con el Señor, y eso puede aplicarse también a ti y a mí. La obra mala es cualquier cosa que te despiste espiritualmente y que te haga arraigar a las cosas de este mundo. La obra mala, hermano o hermana, es el cinismo. La obra mala es la amargura, es el desprecio, es el rencor, es la autocomplacencia. La obra mala es empezar a mirarte a ti en lugar de estar mirando a Cristo y a su reino. Que el Señor nos ayude en todo momento a ser librados de esa obra mala. Y ya sea que vivamos o que muramos, podamos decir, como dice Pablo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tranquilo.
en medio de decepciones y de un reconocimiento de sus necesidades, estaba convencido de que Dios lo libraría y de que finalmente él estaría en ese reino celestial. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de que todos los seres humanos hemos decepcionado a Dios continuamente con nuestros pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo estaba convencido de que iba a estar en ese reino celestial y que el Señor lo iba a librar, porque cuando Cristo fue decepcionado y abandonado por todos sus amigos, Él siguió siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo para poder amparar a todos los que creen en su nombre. Y en esa cruz, cuando el Hijo de Dios estaba abandonado, herido y profundamente decepcionado con todos nosotros, de sus labios salieron las palabras de amor, de perdón y de misericordia más impresionantes que jamás se han pronunciado en este mundo. Él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dios desamparó a su Hijo para no tener que desampararte nunca a ti. Por tanto, si eres creyente, si realmente has conocido a Cristo, Dios nunca te va a desamparar y serás preservado para ese reino celestial. En este mundo podemos sufrir todo tipo de decepciones, es verdad. Pero debemos recordar que Dios siempre va a estar con nosotros y nada ni nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Hermano, hermana, aférrate a esto. Aférrate a cuál es tu identidad en Cristo, a cuál es tu propósito, a entender que eso no va a cambiar, hagan lo que hagan las personas que nos rodean. Así que, ¿qué debemos hacer cuando nos decepcionen? Debemos poner nuestros ojos en Cristo y en su reino celestial para poder responder a las decepciones con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza, y para que nuestra actitud y nuestras obras sean coherentes cuando digamos, como dice Pablo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, si estás aquí hoy y todavía no le has entregado tu vida al Señor, déjame decirte que es natural que hayas sufrido todo tipo de decepciones en tu vida, heridas, desengaños. Los seres humanos fallamos, somos capaces de hacernos mucho daño. Y lo primero que quiero que sepas es que Dios entiende tu dolor. El Hijo de Dios se hizo hombre para poder comprender como hombre lo que supone tu dolor. Él puede compadecerse de nosotros. Pero también déjeme decirte que la única solución para sanar tu corazón es Cristo. Jesús es el único que puede salvarte de las decepciones de la vida. Jesús es el único que puede salvarte también de tu pecado a la hora de responder a esas decepciones, de tu orgullo, de tu cinismo, de tu amargura, de tu autocomplacencia, de tu rencor. Y Cristo lo hace para llevarte a una vida de esperanza, una vida de alegría, de plenitud, una vida llena de sentido y de propósito, una vida que puede irradiar esperanza y gozo, incluso estando en una cárcel fría a punto de ser ejecutado. Así que el llamado es a que dejes de intentarlo a tu manera, porque no podrás. No podrás. Deja de intentarlo con las propuestas e ideas que te da el mundo y corre hacia Dios. Corre por tu alma hacia Cristo creyendo que Él puede sanar todas tus heridas
y cada una de tus decepciones. Corre por tu alma hacia Cristo creyendo que Él puede perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese es el llamado del Evangelio. Vuélvete a Dios y cree en Jesucristo para que tengas vida y vida en abundancia. Quisiera terminar esta predicación con la bendición que lo hace Pablo a su amado Timoteo, para que nosotros también podamos aferrarnos a ella y hacernos la nuestra. Iglesia de Vilafranca, el Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu. La gracia sea con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, reconocemos delante de ti que hemos sido tan decepcionados, tantas veces heridos, tantas veces abandonados. Te pedimos, Señor, humildad para reconocer nuestras necesidades con una actitud correcta. Pero sobre todo, Señor, te ruego que me ayudes a mí, al primero, a poner mis ojos en ti y a saber responder desde el Evangelio con cada una de las heridas que haya podido sufrir, para que haya gozo, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe en mi actitud. Líbrame, Señor, de la amargura, líbrame del cinismo, líbrame, Señor, de la desconfianza, líbrame, Señor, de todo lo que no viene de ti. Que el amor eche fuera todo temor y que realmente podamos experimentar primero y expresar esa esperanza, ese gozo, esa alegría que viene de confiar en ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa la cruz y que eso nos impulse a una vida llena de amor y de esperanza en este mundo difícil. Sana el corazón de cada uno de los que estamos aquí y recuérdanos que tú nos has amado de tal manera que has entregado a tu Hijo para que todo aquel que creemos en ti, tengamos vida eterna en tu nombre. En el nombre de Jesús.